Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todos. Las Cuentas Claras con Diego Riolfo. Diego fue futbolista profesional, es economista con un posgrado en gestión de portafolios de inversiones. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. La educación financiera es lo que nos inspira en este espacio, pero hoy vamos a poner un foco especial en los deportistas. Y allí es donde me gustaría comentarte, porque efectivamente es importante la educación financiera, pero mucho más importante tal vez es la educación formal. ¿Has notado cambios en los deportistas en ese sentido? Bueno, la realidad es que la educación formal está relacionada hoy en día en cierta manera con los estratos sociales y la condición socioeconómica de donde vienen los chicos, ¿no? En el fútbol, que fue el deporte donde yo me dediqué y pasé más años, está comprobado que la mayoría de los chicos vienen de los estratos sociales más bajos, donde la dificultad para incorporarse al mercado formal de educación es más grande. Hoy en día se están viendo algunos cambios. Tenemos un problema hace años ya que casi el 60% de los chicos abandonan el liceo, y creo que ahí Uruguay en los últimos años ha tratado de llevar algunas reformas en ese sentido, porque es un problema grave estructural para el mercado y para el país. De hecho, somos de los países que tenemos más nivel de desempleo juvenil en América Latina, y viene un poco relacionado con ese nivel de deserción que hay en Uruguay. Creo que se están llevando adelante reformas. Me parece que para ver resultados contundentes se necesitan años, y creo que la educación es el único camino a largo plazo como para poder hacer un país un poco mejor en cuanto a sus condiciones de vida. En el mientras tanto, deberíamos entonces apuntar a educarnos financieramente, sobre todo en deportistas, y en ese solo un 5%, ese es un dato que me manejaste la otra vez, sigue relacionado luego con el fútbol, que debería ser un poco el sueño de cualquier futbolista, decir, bueno, quiero seguir vinculado a este mundo. Allí hay una necesidad de educarse financieramente. ¿Ahí es donde hay que poner el acento? Yo creo que sí. Hoy en día uno ve el jugador que se retira y rápidamente agarra de entrenador o de gerente deportivo, y la verdad es que los planteles somos 25, 30 personas teniendo un trabajo como futbolistas, pero después hay un solo entrenador, un solo gerente deportivo. La mayoría de los cargos dirigenciales son honorarios, entonces no hay lugar para todos en el fútbol, y realmente solamente el 5% sigue relacionado, y son muy pocos, por más que parezca que no, y en la televisión vemos a los Suárez, a los Cavani, son muy pocos los que siguen viviendo con los ahorros que hicieron en el fútbol. La mayoría de los uruguayos, jugadores profesionales, no salen de Uruguay o salen a mercados donde no pueden hacer una diferencia económica. Entonces realmente aquel jugador que no se está formando en alguna otra particularidad de carrera o de profesión o de oficio, hoy en día, como decía un ex jugador de básquetbol argentino de la selección, está perdiendo el tiempo. Por suerte el deporte te hace trabajar efectivamente pocas horas, después hay un montón de entrenamiento invisible, de entrenar con un profe, de cuidarse en la alimentación, de descansar, pero aquel profesional deportista que no esté gestionando su horario para poder dedicarse a otra cosa va a tener un problema grave una vez que se retira. ¿Cuál es el problema que yo entiendo principal y estructural del deportista? Es que por un tema biológico, de ciencia, de naturaleza, hasta los 35 años uno puede ejercer su trabajo y después te queda casi la mitad de la vida activa para seguir trabajando algo, y si no te preparaste va a ser muy difícil. Entonces me parece que el foco en la educación financiera o la planificación patrimonial es a nivel de toda la sociedad, pero en los deportistas profesionales se tiene que hacer mucho más hincapié, porque te agarra con hijos chicos, con colegios, con alquileres, con una estructura de gasto en crecimiento cuando te llega el momento del retiro. Entonces es ahí donde en el caso del fútbol la mutual, pero también políticas de gobierno tienen que apuntar seriamente a todos los deportistas profesionales, porque cuando llegan a los 35 o 36 años se encuentran con un problema bastante grave. Diego, a veces para simplificar la figura táctica o técnica se habla de un planteo ofensivo o de pronto defensivo. En materia de inversiones, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, el equilibrio del uruguayo tradicional es defensivo, de mitad de cancha para atrás. Somos una cultura conservadora por naturaleza. El foco del uruguayo siempre ha estado en el ladrillo o en la tierra. Es lo que ha respaldado generalmente el patrimonio, y es a lo que el uruguayo le da tranquilidad a la hora de tomar una decisión de inversión. Pero hoy en día, con este boom de la tecnología, de los canales de comunicación, como es las redes sociales, están existiendo otras plataformas para uno empezar a planificar su situación patrimonial, planificar inversiones, que está bueno,
pero que para cambiarle la cabeza al uruguayo todavía estamos en un proceso con política del Banco Central y con estas nuevas modalidades de difusión, tratar de llegar a otros canales de inversión que también son conservadores, que también pueden lograr tasas de rentabilidad con bajo nivel de riesgo, pero que llevarlas a dar a conocer llevan un tiempo. Y bueno, parte de esta charla es generar ese contenido. Sí, para ganar hay que asumir que algunos riesgos tenés que tomar. ¿Todavía sigue siendo un tema el riesgo entonces? Sí, es clave. Es la primera pregunta que cuando hoy estoy del otro lado del mostrador y ya no estoy más adentro de una cancha y estoy más como consultor, la primera pregunta que me hacen es qué riesgo tengo, qué voy a ganar en un año, y ahí encontrás perfiles diferentes. Compañeros que me dicen, yo ahora estoy en un momento de arriesgar, estoy con un trabajo sólido, estable, con contrato firmado, prefiero tomar decisiones de riesgo. Y hay otros que te dicen, Diego, yo no quiero arriesgar absolutamente nada, prefiero seguir con mis ahorros y lograr que gestionarlos a largo plazo para que cuando me retire pueda tener un fondito o esa especie de cuenta de ahorro que es fundamental para el retiro, pero que a veces uno tiene que tener el apoyo de alguien cercano como para hacerte ver de que tenés que planificar tu futuro, porque nuestra carrera se termina joven. Sí, sos el referente ideal, o sea, jugaste al fútbol y ahora en tu condición de economista, de asesor en inversiones, tenés además como la sensibilidad propia del deportista, del futbolista en este caso. Y en función de eso, ¿es de consultar en deportista o es reservado? ¿Se deja orientar de pronto por la charla del vestuario antes de consultar a un profesional? Las charlas del vestuario son muy importantes porque pasamos mucho tiempo juntos, concentraciones, viajes por copas, muchas horas en el vestuario, estamos todos los días juntos. De hecho, se habla mucho en el fútbol que a veces compartimos más con nuestros compañeros utileros que con nuestras familias, y sobre todo cuando juegas doble competencia. Entonces en los vestuarios salen todo tipo de charlas familiares y también de inversiones. El jugador de fútbol es bastante desconfiado porque a lo largo de los años ha sido un sector donde de repente en la televisión se ve que ganan mucho dinero, entre comillas, porque el promedio no gana mucho dinero, pero como en la televisión se muestran los casos de éxito, se piensa que todos los jugadores de fútbol ganan mucho dinero. Entonces se acerca mucha gente y han existido experiencias que no han resultado de la mejor manera, y termina siendo desconfiado el jugador para la persona, el outsider que se quiere meter a tratar de inculcarte una forma de invertir o un mecanismo de inversión. Mi posición hoy, sí estudié, me recibí economista, hice un posgrado, me siento capacitado como para gestionar de repente una cartera de inversión diversificada y trato hoy en día de abocar mis horas en ese aspecto. Mi motor principal es tratar de que el futbolista no se encuentre con esa necesidad económica cuando se retira de salir desesperadamente a buscar una solución económica para su familia por no haber planificado durante su carrera haber estudiado algo, un oficio. Trato de agarrar a los chicos más jóvenes, inculcarles de que pongan foco en ahorrar, aunque sea $1, $2, el ahorro es una cultura, es una conducta que uno tiene que desarrollar sin importar cuánto es la cantidad que pueda ahorrar, y después planificar una cartera de inversión, una planificación patrimonial para que cuando se retire pueda tener cierta renta y cierta tranquilidad. Y si el día de mañana quiere ir a tener una escuelita para niños de fútbol, lo puede hacer sin esa necesidad económica que a veces tener una familia te lleva. No hace tanto decías, había como dos opciones, el ladrillo o la tierra. Hoy, sin embargo, cuando abrís la cartera, las opciones son muchas. Sí, son muchas más. Parte de estas charlas y de estos canales de difusión es apuntar a salir de lo conservador, no de lo conservador, sino de lo cultural, de lo que fue siempre la pata de inversión que uno buscaba tener cuando podía hacer un ahorro. En Uruguay el mercado inmobiliario sigue sólido, sigue siendo el refugio principal, el ladrillo es lo que le da seguridad a muchas familias, pero hoy hay productos como por ejemplo bonos de gobierno de Estados Unidos, los Treasury Bills, que hoy en día están pagando tasas relativamente altas para los últimos años de lo que hemos visto. Y la verdad son los activos considerados libres de riesgo, entonces pagan rentabilidades similares a lo que te puede dar un alquiler de un apartamento y no te llevan gestión. Entonces hoy lo que yo le digo a todos es hay que tener tu pata inmobiliaria si es que tenés posibilidades de acceder a eso, porque no todos pueden acceder a un departamento o una casa como una renta, pero también una pata líquida que hoy en día está más asociada al mercado financiero y que es fundamental en caso de que uno tenga necesidad de acudir a ciertos ahorros, poder tener la liquidez, que es el atributo más importante de lo que es una cuenta de inversión. Bien, cuando estás en este mano a mano, ¿cuál es la pregunta más frecuente? Hoy decías, bueno, Diego, no quiero arriesgarme mucho, ¿no? Pero después, ¿qué otros perjuicios has tenido que desmontar? Bueno,
A ver, la primera pregunta es el nivel de riesgo que hay y cuánto voy a ganar en un año, ¿no? O sea, los niveles de rentabilidad y riesgo que están totalmente relacionados. Yo siempre digo, vos podés asumir el riesgo que quieras si querés determinado nivel de ingreso o de rentabilidad. Pero eso es muy dependiendo del perfil. Pero después hay otras preguntas más fiscales. Sobre todo hay muchos jugadores que juegan en el extranjero, que son los que realmente pueden hacer una diferencia económica. Y la primera pregunta que surge después del nivel de riesgo es, bueno, la parte impositiva, la doble tributación, si juego en Argentina, si juego en México. Cómo accedo a una cuenta de ahorro, qué pasa cuando transfiero el dinero a Uruguay, todo lo que es la gestión de pagos lleva bastantes preguntas y un pienso, porque no todos están en las mismas condiciones. A mí me pasó de tener la experiencia de jugar en México y en ese momento no se podía acceder a los dólares por un tema del sistema financiero mexicano. Me pagaban en pesos mexicanos y yo necesitaba poder accederme a los dólares para después traérmelos a Uruguay como ahorro, y todo eso me llevó a conocer el mundo del mercado financiero, tener una cuenta de inversión donde yo podía transferir pesos mexicanos y acceder a los dólares, y todo eso se va dando en los distintos mercados. Hoy en día estoy trabajando con muchos futbolistas y bueno, por suerte cada vez crece más ese mercado y me tengo que adaptar a las condiciones y a las necesidades de cada uno dependiendo en el país donde vive, porque tienen regulaciones diferentes. Diego Riolfo, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Gracias por la invitación.